Jonás fue el único profeta enviado a tierras paganas a predicar arrepentimiento. Todos los profetas son enviados a Israel o a Judá, reino del norte, reino del sur, la forma en que se dividió el reino. Cuando David fue rey, había un solo reino. Cuando Salomón fue rey, había un solo reino, pero después se dividió en dos el pueblo de Dios, y había el reino del norte, el reino del sur, Israel y Judá. Y los profetas van, ya sea a Judá o ya sea a Israel, ya sea a cualquiera de estos dos, Dios los envía. Jonás era de Israel, del reino del norte, el reino más corrupto de todos, pero era parte del pueblo de Dios. Y por primera vez le envían a este profeta a tierras paganas. ¿Qué quiere decir paganas? Gentiles, fuera de lo que es el pueblo de Israel. Y Dios siempre envió profetas a su pueblo para llamarles al arrepentimiento. Pero ¿por qué iba a enviar profetas afuera a otro pueblo a llamar arrepentimiento? Vemos que este libro de Jonás hace algo bien diferente. Entonces Dios decide enviar a este profeta a la tierra de Nínive, que se encontraba en Asiria. Asiria era el imperio más grande y poderoso de ese tiempo. Y Nínive era una de sus ciudades más importantes. Una de las ciudades más poderosas y más peligrosas de todo el mundo en la época de Jonás. Nínive era el enemigo más grande que tenía Israel en ese tiempo. Un paralelo contemporáneo que podemos pensar es quizá este conflicto que a veces se escucha a veces en las noticias acerca de Palestina e Israel, ¿no? Se quieren destruir, están en guerra todo el tiempo, ¿no? Hace unas semanas atrás los musulmanes, ¿verdad?, de Palestina estaban enviando cientos de misiles a Israel, destruyéndolos en el aire antes de que cayeran. Algunos sí cayeron, en fin. Imagínate que Dios envíe a alguien de Israel a Palestina en este momento, donde todos están queriendo matarlos, y se ve allá y predica arrepentimiento a los musulmanes. Algo parecido es esta situación en la que se encuentra Jonás. ¿Cómo se sentiría ese profeta? ¿Cómo se sentiría Jonás? Ahora vamos a ver nuestro primer punto, vamos a ver los primeros 3 versículos. Es que Jonás desobedece el llamado de Dios. Jonás desobedece el llamado de Dios a ir y predicar arrepentimiento a Nínive. Entonces muchas personas no entienden realmente lo terrible que era el pueblo de Nínive y el peligro que representaba para Israel en esa época. Sí, es verdad, quizá en esa época había perdido un poquito de poder militar Nínive, en ese momento específico cuando Jonás fue, había perdido un poco de poder, pero después iba a ganar más poder. ¿Y qué iba a pasar? Iba a destruir. En el futuro, después de que Jonás predicó y se arrepintió Nínive y pasó los años, se volvió más fuerte después, y Nínive, Asiria, destruyó Israel. O sea, era un peligro real y pasó. Pero antes de eso, Dios envió a Jonás a predicar arrepentimiento ahí. Pero muchas veces no entendemos lo terrible que era este pueblo de Nínive, porque en la historia que leemos, lo único que ellos hacen es arrepentirse. Pero déjame mostrarte algo que Tim Keller escribe acerca del imperio de Asiria, donde estaba Nínive, y dice así: Asiria fue uno de los imperios más crueles y violentos de la antigüedad. Quemaban ciudades completas, torturaban a gusto, desmembraban y decapitaban a sus enemigos o los quemaban vivos. Después de capturar a algún enemigo, los asirios les cortaban las piernas y un brazo, dándole otro brazo para darse la mano mientras los veían morir. Hacían despliegues públicos de enemigos torturados o desmembrados y obligaban a sus familias a ver. Asiria ha sido llamado un estado terrorista.
Por eso el juicio de Dios les esperaba. Yo tuve que editar eso bastante para quitar todo lo grotesco que había en todo lo que leí, que no puse, que no les leí a ustedes. Algo acerca de qué hacen con sus lenguas y qué hacen con sus... muchas cosas que no mencioné porque sé que hay gente más joven acá. Pero es increíble. Dice que era un imperio, un estado terrorista. Básicamente no es suficiente con venir, invadir, conquistar y decir, bueno, ya ese territorio es mío. ¿Qué es un estado terrorista? Yo quiero venir y hacer desastre, violencia, tortura, hacer lo que un terrorista hace, sembrar terror en todos estos lugares. Así de terrible era esta ciudad. Y dice el primer versículo, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Son malos en Nínive, dice. Y Jonás se levantó. Entonces, ¿cuál es el mandamiento? Levántate y ve a Nínive. Y dice el versículo 3, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová, lejos. Ahora, con ese contexto en mente, podemos reconocer que no era una tarea fácil lo que tenía Jonás frente a él. Esta misión que Dios le había asignado iba a poner a prueba todo lo que Jonás era y todo lo que Jonás creía y todo lo que Jonás pensaba acerca de Dios, acerca de sí mismo, acerca de su tarea como profeta. Por lo menos 3 cosas aprendemos en estos versículos, 3 cosas prácticas. Primero, esta misión revela en última instancia la carnalidad de Jonás y la nuestra. Si has leído el libro de Jonás, de principio a fin, no hay ningún momento en el que no se ve esta carnalidad en Jonás. Pero cuando uno lo lee, uno entiende, yo estoy ahí también. No es que es algo tan raro, ¿no? Qué raro que él sea así, aunque sí, yo entiendo que muchas personas lo leen y dicen, oh, ¿cómo puede ser que un profeta de Dios pueda estar en contra de su misión? Y dice, bueno, ¿no te has visto al espejo a ti? ¿Eres un cristiano? ¿Y todo se te hace fácil obedecer todo lo que Dios te manda hacer? ¿Qué tal servir en la guardería? Dice. El punto es, la misión que Dios nos da muchas veces revela nuestra carnalidad, nuestra forma de pensar que no está acomodada a la voluntad de Dios 100%. Segundo, la misión que Dios le da a Jonás revela el desafío que es amar al prójimo, especialmente cuando tu prójimo es tu enemigo. Pero ese es el mandamiento, segundo mandamiento más importante, que resume la ley y los profetas. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, muchas veces leemos estos mandamientos y decimos, ok, sí, yo amo a Dios, amo al prójimo. Hasta que Dios te da una misión y entonces se revela lo difícil que es amar al prójimo, especialmente cuando tu prójimo es tu enemigo. Y se pone a prueba, ¿obedecerás o no? Mientras que por cientos de años las personas han leído esto, sea judío, sea cristiano, han leído Jonás, siempre la enseñanza principal que uno, la primera, la más superficial que uno encuentra es, no seas como Jonás. Y eso es verdad, esa es una lección que podemos sacar de acá, ¿no?
Lo malo es que somos muchas veces como Jonás. Tercero, esa misión que Dios le da a Jonás a ir a este pueblo terrible de Nínive revela el escándalo de la gracia de Dios. Lo desconcertante, es como decir, ¿qué es esto? Ahora, déjame definir para ti un poquito la palabra gracia. La palabra gracia en la Biblia no es la palabra gracias, cuando a uno le hace un favor y uno dice gracias, ¿no? Yo creía que era eso antes de leer la Biblia, pero después me di cuenta, ok, esa no es la manera en que está diciendo. Dios no está dando gracias a nadie. Otra forma, quizá de muchas veces usar esta palabra gracia en la cultura, es que dice, esta persona tiene mucha gracia, o este animalito tiene mucha gracia, quiere decir, tiene cierto atractivo en él. Tampoco esa es la forma en la que se usa en la Biblia. La palabra gracia en la Biblia tiene un significado muy específico y tiene que ver con un acercamiento hacia alguien que no merece algo bueno, que merece condenación, y en vez uno le da favor, bendición. Es decir, es un favor no merecido. Es la bondad de Dios mostrada a personas que no merecen su bondad, merecen su juicio. Nínive, después de describir todo lo que hacían, ¿merecía el juicio de Dios o no? Claro que sí, igual tú, igual yo. Pero ¿qué hace Dios? Les envió un profeta para que se arrepintieran y poder salvarles sus vidas. Vemos en esta misión el escándalo de la gracia de Dios, lo desconcertante que es la compasión y el carácter de Dios. Jonás no lo soportaba. Y se nos dice por qué Jonás se fue, porque él sabía que Jehová es compasivo, y si predicaba y ellos se arrepentían, Dios no los iba a juzgar, y él no quería que pasara eso. ¿Cómo puede ser? Ellos merecen el juicio. Y yo quiero que pienses en una persona quizá que en tu vida te ha hecho tanto daño a ti, y tú dices, bueno, yo sé que de Jehová es la venganza, Dios pagará. Eso es cierto y eso es bíblico. Pero uno dice, bueno, esta persona quizá en esta vida le fue bien, pero yo sé que va a venir el día de su juicio. Es cierto. Pero de repente he escuchado personas que dicen, mira, tal persona que te hizo mucho mal, quizás un criminal, quizás alguien muy malo, resulta que fue a la cárcel y se volvió cristiano. Y ahora salió y ahorita está predicando. Dicen, ¿cómo puede ser? Porque ellos saben, ahora va a tener bendición infinita por toda la eternidad, junto a ti, por cierto. Dice, pero ¿cómo puede ser? Él hizo tantas cosas malas contra mí. Él fue terrible contra mí. Uno dice, bueno, él no merece eso. Es cierto, esa es la definición de la gracia de Dios. Él merece el juicio, pero recibió gratuitamente bendición infinita de Dios por arrepentimiento y fe en Cristo Jesús. Y tú también puedes recibirlo. Para Jonás está esa pregunta: ¿cómo es que este Dios santo, santo, santo puede mostrarle gracia y compasión a un pueblo tan terrible y violento como Nínive? ¿Qué clase de Dios es este? Entonces, vemos luego que Jonás huye, ¿no? La reacción de Jonás es huir en dirección opuesta a Nínive. Y cuando tú ves un mapa antiguo y tratas de ver dónde está Nínive y dónde está Tarsis, donde él iba a ir, ves que Dios le dice, ve a la derecha, y Jonás se fue a la izquierda totalmente. Pero no solamente se queda ahí. Para llegar a Tarsis tenía uno que pasar el mar. Nínive estaba pasando en tierra. Todo lo contrario, ¿no? Ahora, ¿a dónde huyó Jonás? ¿Qué es esto de Tarsis? ¿Qué es este lugar de Tarsis? Para un israelita en esa época, Tarsis era el punto geográfico más lejano que conocía en el mundo. Es increíble esto, ¿no? En otras palabras, Tarsis era el fin del mundo para ellos.
Lo más lejano que un hombre podía llegar, aunque se desconoce su ubicación perfecta, la mayoría cree que estaba en el sur de España, aunque algunos favorecen a Cartago en el norte de África. Algunos fueron más o menos ahí, ¿no? A España, norte de África. Más o menos ahí llegaron a Tarsis, el fin del mundo. Y él va a este lugar intentando huir de Dios. Mientras que Jonás huía, él sabía que estaba intentando hacer algo imposible. Él sabía que estaba tratando de huir de Dios. Es algo imposible. Estoy seguro, si tú y yo podemos escuchar la frase huir de Dios y pensar en el Salmo que dice que es imposible huir de Dios, mucho más Jonás. Mucho más Jonás. La Biblia de Jonás era mucho más pequeña y créeme, los israelitas cantaban todo el tiempo ese salmo, Salmo 139, versículos 7 al 13. ¿Lo tenía Jonás? Probablemente lo tenía memorizado Jonás. Es una canción de por sí. Y yo sé que probablemente mientras andaba huyendo por días a Tarsis buscando una forma de irse, él podía pensar en estas palabras del rey David. Dice Salmo 139, 7 al 13. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Ahora, ¿cuántas veces tú tomaste una decisión que tú sabes que es algo tonto? Tú sabes que es totalmente contrario a lo que es la realidad bíblica. Y dices, quizá esta vez sí voy a poder. No, tú sabes que no vas a poder. La Biblia habla mucho de este concepto de engañarnos a nosotros mismos. Simplemente es necedad, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la enseñanza práctica que puede sacar Israel al leer Jonás? ¿Verdad? Este libro fue escrito para que el pueblo de Israel pudiera leerlo también. ¿Cuál es la enseñanza práctica que puede sacar Israel de este comportamiento de Jonás? Bueno, básicamente podemos resumirlo en: no sigas la senda del necio, ¿no? No sigas la senda del necio, no sigas el camino del necio. No lo hagas. No tomes el camino de Jonás. Aunque seas un siervo de Dios, aunque te den una misión importante, no significa que no seas carnal tú mismo en tu forma de ser y que tengas que arrepentirte de tu forma de pensar. Arrepiéntete, Israel, arrepiéntete, Highview en español, de tu carnalidad. Vamos a seguir con la historia. El punto número 2. Comienza esta sección del versículo 4 al 17. La respuesta de los paganos ante Dios fue en última instancia mejor que la de Jonás. En breves palabras, los paganos respondieron mejor que Jonás. Segundo punto, los paganos respondieron mejor que Jonás. Del versículo 4 al 17. Ahora déjenme leerles este pasaje hermoso que tiene mucho que enseñarnos. Dice: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Entonces está yendo a Tarsis, está yendo del fin del mundo, se pone en un barco y se va. Y dice: Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una gran tempestad que pensó que se partiría la nave. Una tormenta gigantesca. Los marineros tuvieron miedo. Para que los marineros tengan miedo es porque realmente se van a morir. Y cada uno clamaba a su Dios. Estos eran paganos.
idólatras, y echaron al mar los enseres que había en la nave, toda la mercancía que tenían, para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Ahora, algunos comentaristas hablan de que probablemente este sueño que tiene Jonás es causado por una depresión tan grande que muchas veces, quizá algunos de ustedes han podido sentir que hay una crisis en su vida tan terrible, hay una depresión tan grande en su vida, que la forma de lidiar con esa crisis es dormir, ¿no? En estas circunstancias incluso estaba ahí. Ahora, versículo 6 le dice algo interesante, algo casi chistoso. El patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? ¿No? ¿Qué tienes? Levántate y clama a tu Dios. Todos estamos clamando a nuestro Dios. Levántate tú también, clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Mira desde el principio la actitud de los marineros. Orando, buscando la compasión de Dios, arrepintiéndose. 7. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él les respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Pausa ahí por un momentito. Esos hombres, la actitud de esos hombres es arrepentimiento, pedir compasión, estar quebrantados. Son paganos. La actitud de Jonás está huyendo de Dios, rebelándose contra Dios, y aún así él dice: bueno, yo soy hebreo, temo a Jehová, o sea, no soy un idólatra, temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues Él se los había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Pregunta: ¿hay otra forma en la que Jonás pudo haber dicho: bueno, vamos a lidiar entre yo, que soy el problema, y mi Dios, vamos a lidiar con esto? ¿Hay otra forma de lidiar con esto? ¿Qué tal un corazón contrito y humillado yo no rechazo? No. Bueno, yo sé que es mi culpa, no quiero que ustedes se mueran, me da también tristeza, tampoco quiero que todos se mueran, no soy una persona totalmente fría. Obviamente tienen familia, están llorando, están gritando. Está bien, échenme al mar, porque yo sé que de esa manera la tempestad va a parar. Y entonces continúa la historia. ¿Y qué hicieron los marineros? ¿Lo echaron al mar de una vez? No. Fíjate lo que pasó. Él les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a la tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Y entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente. Porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó en su furor completamente, inmediatamente.
Temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos, se comprometieron con el Señor. Pero Jehová tenía preparado un gran pez para tragarse a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Vamos a ver algunas lecciones que encontramos aquí en este pasaje. Yo tengo 3 lecciones de este pasaje y terminamos. Primero, en este pasaje vemos que Dios hace lo que quiere. Dios está en control, Dios tiene total soberanía. ¿Y por qué te estoy diciendo esto? Bueno, porque Jonás huyó, fíjate lo interesante. Jonás huyó porque él no quería hablarle a los paganos acerca de Dios. No quería que ellos se arrepintieran y creyeran en el Dios de Israel y fueran salvados por la compasión infinita de Dios. Pero ¿qué sucedió? Sucedió que Dios hizo lo que quería hacer con Jonás. Porque aunque Jonás luchara contra su voluntad, Dios hizo lo que quiso. ¿Cómo terminó Jonás en el barco? Terminó hablándole a los paganos acerca de Dios, y estos paganos se arrepintieron y oraron con temor a Dios de Israel. Él no quería, él estaba huyendo porque él decía: no quiero predicarle a los paganos y que ellos se arrepientan y Dios les salve. Terminó huyendo, y ¿qué hace? Dios termina poniéndolo en una situación donde él habla a los paganos acerca de Dios, se arrepienten y se salvan. No hay forma de huir de los propósitos de Dios. Él hace lo que quiere. Él es Dios, no nosotros. Y lamentablemente estamos en esta cultura, en esta época en el que hay tantas personas que creen que nosotros podemos más que Dios. Y yo no estoy hablando de ateos, estoy hablando de cristianos que dicen: bueno, Dios tenía estos planes, pero yo arruiné este plan. ¿Tú puedes más que Dios? ¿En serio? Porque hasta la última vez que leí la Biblia, solo Dios es Dios. Y es soberano y hace lo que quiere. Nosotros somos meras criaturas. Ahora, Jonás terminó haciendo aquello que no quería hacer, aquello por lo cual estaba huyendo. Y Dios hace lo que quiere en tu vida también. Puede ser mediante tu obediencia, en humildad, en sumisión, o mediante las consecuencias de tu desobediencia, pero lo va a hacer. No seas rebelde contra su voluntad. No tienes que pasar por una tormenta, un naufragio. Segunda lección que aprendemos en este pasaje: Dios quiere recordarte que no eres merecedor de su misericordia y de su gracia. Quiere recordar que tú no lo mereces, yo no lo merezco. Y es de esperar que un profeta de Dios, un creyente en el Dios vivo y verdadero, se comporte más amorosamente que un pagano marinero. Los marineros eran famosos, obviamente, por sus pecados, por sus necedades, por su violencia y por su promiscuidad. Pero encontramos esta gran ironía que Dios pone frente a Jonás para confrontarlo con su propio pecado y con tu propio pecado. Y esta es la gran ironía, que hay una gran tormenta y los marineros buscan la voluntad de Dios, oran, tienen compasión de Jonás, intentan salvar su vida y les duele el tener que echar a Jonás al mar. Y por otro lado, Jonás duerme, estaba consumido en sus propios problemas, estaba rebelándose, huyendo de la presencia de Dios, y antes que suplicar perdón y misericordia a Dios, prefiere recibir el juicio de Dios. ¿Y cuál es el propósito de Dios con este contraste, con esta ironía que pone enfrente de nosotros y de Jonás? Dios le recuerda al pueblo de Israel, a su pueblo, que ellos mismos no son mejores que las naciones paganas. Dios le recuerda a Jonás: Jonás, tú eres un profeta, tú no eres mejor que los marineros paganos.
De hecho, en esta circunstancia ellos fueron mejores. Yo no te he elegido porque tú eres genial y tú entiendes las cosas y tú eres inteligente y tú tienes gran fe y tú eres un buen muchacho. Israel no fue elegido porque fuera la gran nación más poderosa y más santa. Y lo mismo nosotros aprendemos en Highview, en español, aquí en esta iglesia. Recuerda que Dios te ha amado no porque tú eras mejor que tu vecino, no porque somos los más especiales. Dios se ha compadecido con nosotros, no porque fuéramos decentes o sabios. Mira lo que dice Deuteronomio 7, del 6 al 7, dice: porque para el Señor tu Dios, tú eres un pueblo santo. Él te eligió para que fuera su posesión exclusiva entre todos los pueblos de la tierra. El Señor se encariñó contigo, te amó y te eligió, no porque fueras el pueblo más numeroso, sino el más insignificante de todos. Lo hizo porque te ama y quería cumplir su juramento a tus antepasados. Y nosotros debemos recordar que nosotros no merecemos la gracia, la bondad y la misericordia de Dios más que nuestro vecino, que nuestro familiar, que nuestro jefe y que cualquier otra persona, ni nuestro enemigo. Y vamos a terminar con la última lección, la lección 3 que aprendemos de este pasaje. Y tiene que ver con el Señor Jesucristo. El sacrificio de Jonás al ser lanzado al mar para calmar el juicio de Dios en la tormenta. El sacrificio de Jonás es una anticipación del sacrificio de Jesús. Esa es la lección 3. El sacrificio de Jonás es una anticipación del sacrificio de Jesús. Y leemos que Jonás decidió dar su vida para que la tormenta del juicio de Dios no cayera sobre los marineros. Leemos esto en nuestro pasaje. Dice: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y ellos lo hicieron, tomaron a Jonás, lo echaron al mar y el mar se aquietó de su furor. ¿Y qué resultó? En que ellos temieron a Jehová con gran temor, ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos a Jehová. Y Jonás fue tragado por un pez por 3 días y 3 noches. Jonás no se arrepiente ante Dios y se quebranta. Pero Jonás tampoco se queda sin reaccionar. No dice: bueno, que nos mate a todos la tormenta, ¿no? Jonás comenzó a tomar la responsabilidad por su situación. Él sabía que era por su pecado, él lo dice, y él sabía que era porque estaba huyendo de Dios. Fue su culpa que este juicio en forma de tormenta había sobrevenido, y había estos marineros asustados, orando, temiendo el juicio de Dios y la muerte. Y esto le llevó a tomar responsabilidad a Jonás y a considerar esto, situación con los marineros. Ese pequeño momento, instante en el que Jonás vio a los marineros y se compadeció. Yo creo que por un pequeño momento Jonás pudo ver a esos marineros y entender cómo Dios veía a Nínive. No eran los mejores, eran terribles, pero buscando la salvación del juicio. Ese sacrificio para salvar a los marineros del juicio de Dios nos apunta a la obra de Jesús. Jesús mismo nos enseña eso en Mateo 12, 38, 41. Si tú quieres ir ahí, puedes ir ahí, Mateo 12, del 38 al 41. Mateo 12, dice así: entonces respondieron algunos de los escribas y fariseos diciendo: Maestro,
deseamos ver de ti una señal. Se está hablando de un milagro, algo que diga que Él es Dios encarnado. A ver, muéstranos, Jesús, que tú eres el Hijo de Dios, que tú eres el Mesías. Y Jesús respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal. Pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y mirad, algo más grande que Jonás está aquí: el Hijo de Dios. Vamos a explicar esto y terminamos. Los 3 días y 3 noches en el pez nos apuntan a 3 días en la tumba, de donde era imposible salir vivo, y Jesús nos explica esto. Sin embargo, tanto Jesús como Jonás salieron vivos de ese lugar donde era imposible salir vivos. Pero ¿con qué propósito fue que Jonás fue echado al mar? ¿Con qué propósito fue que Jesús fue llevado a la muerte? Fue con el propósito de librar a un grupo de personas del juicio de Dios. Jonás libró a los marineros del juicio de Dios en la tormenta. Pero el juicio de Dios es un poquito diferente en Jonás que en Jesús. El juicio de Dios vino en Jonás porque Jonás había pecado, no porque los marineros habían pecado. Pero cuando Jesús muere por nuestros pecados, no es porque Él pecó y es su culpa. Él viene como un inocente Jonás, como un perfecto sustituto en el que toma nuestra culpa, nuestro pecado. La razón por la que el juicio de Dios viene es porque nosotros hicimos venir el juicio de Dios sobre nosotros. Y por cierto, la Biblia dice que permanece el juicio de Dios en cada uno de nosotros si no nos hemos arrepentido y creído en Jesucristo. El juicio de Dios está sobre ti y sobre mí si no nos hemos arrepentido y creído en Jesucristo. Y Jesús toma toda esa culpa y ese pecado sobre sí mismo y muere. Se lo lleva por 3 días, 3 noches a la muerte. El justo murió por los impíos. El justo pagó el castigo del pecador. Un dato muy interesante es que la celebración del día de la expiación, que se llama el Yom Kippur, que los judíos todavía celebran, en ese día, en el día de la expiación, los judíos siguen leyendo un libro, el libro de Jonás, lo cual nos recuerda este libro que todos somos pecadores y necesitamos arrepentimiento. Pero qué triste que los judíos no se han dado cuenta que la solución eterna para el perdón de sus pecados se encuentra en aquel que es mayor que Jonás, Jesucristo. Y que Él explicó esto. Ahora, un comentarista lo explica en otras palabras. Dice: así como Jonás fue echado al mar para salvar a los marineros de la ira de Dios, así Jesús sería echado a la muerte para llevar el castigo que nuestros pecados merecen para salvarnos. Y solamente si nos arrepentimos a la luz de la muerte y resurrección de Jesucristo en nuestro lugar, es que encontramos a Dios y recibimos nueva vida. Otro comentarista dice: Jonás no es Jesús, pero es uno de entre muchos en una larga línea de tipos o anticipaciones de Jesús, cada uno representando un aspecto de lo que el Hijo de Dios hará en su totalidad. Y si es cierto que el sacrificio de un hombre, Jonás, que toma sobre sí mismo la condenación, puede salvar a los demás a su alrededor, entonces cuánto más certero es esta salvación cuando se trata del sacrificio de no solo un hombre, sino del Hijo de Dios.
Y Jesús resume esa enseñanza en un versículo, Marcos 10:45, que dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Dar su vida en rescate por muchos. Las olas se calmaron en la historia de Jonás por causa del sacrificio. Y eso es lo que la Biblia llama propiciación. Aplacar la ira de Dios, el juicio de Dios, la condenación de Dios, fue aplacada por un sacrificio. La santa y justa ira de Dios debe ser aplacada por la condenación del pecador. Ahora, mi pregunta para concluir para ti, que te lleves a tu casa, es: ¿está aún la ira de Dios sobre ti? ¿Verdad? ¿Cómo escaparás de esa tormenta? ¿Cómo escaparás del juicio de Dios? ¿Quién es tu propiciación que aplaca el juicio de Dios, que calma la ira de Dios? Porque Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Está y continúa sobre él. Será hoy el día en que la tormenta se calma para ti y encuentras propiciación por tus pecados. Será hoy el día en que te podrás reconciliar con tu Dios por medio del sacrificio y resurrección de Jesucristo. No esperes más.